La seguridad social en Panamá transita por un sendero repleto de obstáculos y desafíos que generan riesgos e incertidumbre. Los intentos oficialistas de inducir la aprobación parlamentaria del proyecto de ley 163 de reformas a la Caja de Seguro Social han terminado por poner sobre la mesa el derecho público a la salud y el interés privado en el manejo de las pensiones. Conviene recordar que todo proceso destinado a diseñar o rediseñar un modelo de seguridad social debe definir con claridad los objetivos y metas de desarrollo económico y humano a favor de los cotizantes. Sin embargo, en Panamá, esa etapa ha sido deliberadamente incumplida. La solución a las dificultades financieras de la Caja de Seguro Social no está en eludir el cumplimiento de esa tarea, sino en hacer valer el carácter productivo y solidario. Es necesario fomentar el debate en procura de una solución integral efectiva y consensos para promover el empleo decente y desmontar cualquier proyecto usurpador de los derechos esenciales que amparan a la población trabajadora en este país. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Bienvenidos a este espacio semanal de análisis y reflexión. En esta oportunidad concita nuestro interés el Movimiento Panamá Solidario frente al proyecto de ley 163 de reformas a la Caja de Seguro Social. Sin duda, es un tema polémico y por ello hemos invitado a un selecto panel que me permito presentar de inmediato. Son ellos Juan Samaniego, secretario de Defensa de la Central Nacional de Trabajadores y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Seguro Social. Asimismo, figura en este programa el doctor Juan Jované, economista, docente y exdirector de la Caja del Seguro Social, con quienes vamos a conversar interesantísimo tema. La primera pregunta de este programa está dirigida a Juan Samaniego, para que pueda el pueblo panameño entender la situación que se presenta en el órgano legislativo y los motivos por el cual el movimiento sindical abandonó las instalaciones en el instante en que diputados de varias comisiones analizaban el tema del segundo bloque de las reformas a la Caja del Seguro Social contenidas en el proyecto de ley 163. Adelante, Juan Samaniego. Nosotros ya sabíamos a qué nos íbamos a tener desde el movimiento sindical de la clase obrera, pero no está de más que el movimiento sindical, de no pasar a un aspecto de intransigencia, aceptó la invitación a este tema de ver la ley 163 en primer debate, que creó todo un conflicto de que aún a la carrera han venido aprobando y se estableció una metodología que solamente son los diputados los que proponen, llegan a consenso sin tomar en cuenta la propuesta de la clase obrera. Y puedo decir algo más, sin entender la ley 51, ya que es una ley totalmente complicada, una ley especial y que tiene que ver con el tema de las pensiones, que tiene que ver con las garantías de salud y que tiene que ver con todo el país en la respuesta de lo que espera la ciudadanía. Entonces, ese tipo de situaciones no se hacen a la carrera. La posición nuestra es que debe haberse un diálogo más ampliado, con mayor participación, con la propuesta que hemos presentado, que son propuestas sólidas financieras, y no con medidas paramétricas como lo han venido haciendo, que atañen realmente a la sociedad panameña. Nosotros no queremos entrar en la intransigencia, vimos el tema como lo han venido haciendo con su metodología y sentimos que han echado a un lado a la clase obrera de este país y que solamente han decidido entre el gobierno, los empresarios y algunos diputados la suerte de las pensiones de este país, poniendo en total peligro realmente la estabilidad social, vuelvo a la redundancia, del país, y que va a tener consecuencias económicas, queramos o no, porque una parte que es la que aporta casi más del 60% es la clase obrera.
y que ahora se quieren tomar lo que aporta el trabajador como una medida de inversión solamente para los empresarios y no así, y poner en riesgo todavía las pensiones de este país en la banca internacional y en sus negocios que solamente ellos entienden. Entonces yo creo que jugar con las pensiones en la bolsa de valores es poner en peligro y por eso nosotros hemos tomado la decisión de que la población contestándole de que no hubiera un movimiento sin propuesta, la cual la universidad presentó su propuesta, CONATO presentó una propuesta, y eso ha dicho que la clase trabajadora tiene una propuesta casi unificada, porque casi vamos en la misma vía, de que las pensiones no se pueden privatizar. Pero como ha caído en letra muerta y oídos sordos, solo nos queda un solo camino. En la calle, o irnos a una huelga nacional, que es lo que no quiere la clase trabajadora, que viene sufriendo constantes situaciones. Ya lo pasamos por la pandemia, hemos pasado por situaciones caóticas económicas, la cual la guerra en Ucrania, y no resuelve realmente entrar en ese tipo de conflictos. Pero no nos queda otro camino que unificar la lucha de la clase trabajadora, unificar el movimiento obrero, para que así de una vez por todas podamos determinar la suerte de este país. Muchas gracias, Juan Samaniego, por la reflexión compartida con los televidentes y los seguidores sociales de este tema que acapara la atención de muchos panameños preocupados por el destino de la nación. En ese sentido, quiero preguntar a Juan Jované, destacado economista panameño, ¿qué aspectos negativos han sido identificados en este proyecto de ley 163 cuando ha sido sometido el segundo bloque al debate de los diputados de la Asamblea Nacional, que ha derivado en una serie de controversias entre dirigentes sindicales y representantes del órgano legislativo? Comparta usted con sus oyentes y televidentes las reflexiones que corresponden al momento actual. Lo habíamos advertido que realmente el primer bloque tenía problemas. En el primer bloque no se hizo las cosas como se debían de hacer. En primer lugar, no hay ningún artículo en el primer bloque que diga que la seguridad social en su conjunto es un derecho humano. Se echó por la borda el principio de la subsidiariedad, que es el principio básico que señala de que, siendo un derecho humano, el responsable fundamental de cubrir los costos y la finanza de la Caja del Seguro Social es el Estado. Eso, digamos, simplemente se eliminó. Se definió inadecuadamente el concepto de subsidiariedad, no solo, sino también el concepto de solidaridad, porque realmente no se hizo énfasis en lo que es realmente la solidaridad, que es la necesidad de que la solidaridad tenga dos elementos: la solidaridad entre las personas que están activas y la solidaridad entre generaciones, o sea, la llamada solidaridad intergeneracional. Eso pues se quedó por fuera. Y entonces eso llevó a otra cosa. Cuando no se define así la solidaridad, entonces tampoco queda claro que la seguridad social debe ser un mecanismo de redistribución del ingreso. Y eso está claro, digamos, en muchas fuentes. Eso totalmente quedó por fuera. La universalidad tampoco se aclaró. Y simplemente se dijo que la universalidad es algo así como promover y facilitar que la gente se integre al seguro social. No hay ese criterio de obligatoriedad, que es importante para la Caja del Seguro Social, porque un problema fundamental que tiene la Caja del Seguro Social es la evasión de las cuotas, y no solo por las empresas informales, sino por las empresas formales. Cuando se hizo el trabajo de la Universidad de Panamá, había 114.770 trabajadores y trabajadoras que tenían que ser calificadas como trabajadores informales de las empresas formales. Trabajan en empresas formales, pero le pueden retener la cuota, no la entregan al Seguro Social. Y eso ha avanzado. Si ahora vemos la última encuesta de hogares, que se refiere pues, a octubre del año pasado, ya no son 114.770, son 200.000.
trabajadores y trabajadoras de este país que están en esa situación. Eso, ¿verdad?, se echó por la borda por la mala definición que se hizo de los principios de la seguridad social. Y entonces, en esas condiciones, realmente cuando se pasa al bloque 2 empiezan los problemas. Cuando se pasa al bloque 2 el problema del bloque 2 es que ahí se definen, entre otras cosas, los ingresos. Y ahí, de nuevo, mucho problema con los ingresos porque, digamos, prácticamente no se cambió nada. Eh, Incluso ya sí se aceptó la privatización. Y debo decir que la, la propuesta que se aceptó fue la propuesta del Grupo Vamos, que plantea lo siguiente, que hasta el 10% de los recursos de la Caja del Seguro Social pueden ser manejados por empresas privadas que manejen recursos financieros. Entonces, se metió el concepto ya en el segundo bloque, que nosotros habíamos dicho no es conveniente, se metió el concepto de privatización. Porque, digamos, de nuevo no se quiso entender el concepto de privatización, pero hay una contradicción, porque en el primer bloque dijeron la Caja del Seguro Social es una entidad no privatizable y están privatizando ahora en el segundo bloque una parte del manejo de los fondos de la Caja del Seguro Social. Entonces, bueno, va por el camino de que, y lo habíamos dicho, se lo habíamos recomendado a quienes en algún momento pensaron que era conveniente ir al a hacer una comisión tripartita, en la medida que uno se introduce en la lógica del artículo 163, simplemente, digamos, lo que va a resultar de ahí va a ser un proyecto, ya no un proyecto, sino prácticamente una ley aprobada dentro del espíritu de eso. Y eso lo prueba el 163. Pero ahí no terminó la cosa, bien, hay otros problemas. Con lo poco que se conoce de la aprobación ayer, ahora de la noche, del segundo bloque, porque, ¿verdad? También hay otra cosa. O sea, y yo creo que esta cosa pareciera ser que quieren confundir a la población, porque entre lo que se aprobó se dice que, bueno, voy a explicar. El Estado da 0,8% a la Caja de Seguro Social anual sobre la masa salarial, solo sobre la masa salarial. Y eso se usa fundamentalmente, eso pasa al programa de administración. Ahora se está diciendo que si el PIB crece a partir del año 2029, que ni siquiera es ahorita, ¿verdad?, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que eso se va a subir a 1,2. Y suena, pero no es sobre el Producto Interno Bruto, es sobre la masa salarial. Entonces es 1,2 sobre la participación que tiene la masa salarial en el Producto Interno Bruto, que es de apenas 25,4%. Entonces realmente lo que estaría recibiendo la Caja del Seguro Social, supuestamente que eso va a ayudar, no sé si piensan que puede ayudar al programa de invalidez, obviamente es 0,3% del Producto Interno Bruto. Los cálculos de la Universidad de Panamá habían señalado que no debería ser menos de 1,5. Es decir, que realmente es decir, esto a mi juicio, lo quiero decir así, es una burla frente a la población, porque cuando uno lo lee dice, bueno, sí, van a dar más, pero van a dar más en un contexto que no se refiere al PIB, sino se refiere a la masa salarial, que en este país incluso ha ido cayendo, y la última medición es 25,4. Pero peor aún, eso reemplaza el artículo 101 de la actual ley 51. Y después el artículo 103 indica que ese fondo no es para IBM en principio. Ese fondo en principio es para la administración de la Caja del Seguro Social. Entonces habría que esperar que la Caja del Seguro Social, el fondo de administración, tuviera un superávit para que después la Junta Directiva pasara una parte de eso, porque no podría ser todo. No, primero, esto es lo que usa la administración, lo que sobra, si sale, ¿verdad?, un excedente, entonces, ¿verdad?, una parte de ese excedente se puede trasladar a invalidez vehemente. O sea, realmente esta es una burla, porque eso no resuelve absolutamente nada. Como hay otras cosas que no resuelven nada. Porque este artículo, ahí está el artículo general,
de de los ingresos de la Caja del Seguro Social. Nosotros hemos planteado en la universidad, y no solo en la universidad, en los trabajos que se han hecho, que no es conveniente eliminar a los beneficiarios, pero sí es importante que el Estado asuma el costo de los beneficiarios. Ahí no dice nada, lo dejaron igualito. O sea que realmente de los bajos salarios que gana el panameño y que paga cuota de salud, entonces hay que atender, qué sé yo, por ahora cerca del 80% de la población y eso será todavía más alto. O sea, hay muchos problemas, digamos, tenemos que esperar que salga ya en limpio lo que aprobaron, pero digo, lo que uno ve realmente no está bien, lo que se aprobó. Lo que parece quedar claro en medio del debate y del curso que lleva la discusión en el ámbito parlamentario es que el Estado se desprende de su responsabilidad de atender a una gran masa de panameños desposeída, mientras que un sector importante, tal vez acaudalado, vale la pena decirlo, asumiría el control o el manejo de pensiones o un porcentaje de las pensiones de la Caja del Seguro Social. Esto definitivamente no genera la confianza necesaria y es por ello que hemos realizado este programa para dar luz a la población panameña de cómo se perfila el tema de la Caja del Seguro Social y sus consecuencias para la población. En ese sentido, quiero preguntar a Juan Samaniego cómo el movimiento sindical pretende abordar este tema cuando los diputados a los que han llevado las propuestas simplemente han dicho que no las comparten. El movimiento obrero sindical de este país, aglutinado en la Universidad de Panamá, aglutinado desde la perspectiva de la construcción, o aglutinado desde Conato, al final es el movimiento obrero. El movimiento obrero ha sido responsable en crear las propuestas económicas y la propuesta en el concepto sanitario de atención a la población. El gobierno hizo un escucha en la presidencia en la cual escuchó a las partes, pero parece que eso se ha trasladado hoy día a la Asamblea de Diputados, en que se ha convertido solamente en escucha. Y ahora le toca a personas que están identificadas por un partido político, quizá del gobierno, y están identificadas por otras corrientes que tienen que ver con comisiones dentro de la Asamblea, o quizá también, digámoslo claramente, con oportunismo cuasi político del que hay para mí. Y ahí creo que lo que se está negociando es cómo aprobar una ley que no beneficia realmente al concepto del futuro del país y la población, ni siquiera en el aspecto financiero ni en las medidas sanitarias. El movimiento obrero, desde la perspectiva de la CNTP aglutinada en Conato, y también llevando de la mano la propuesta de la universidad, hemos visto el concepto de que es necesario crear un diálogo, pero un diálogo que vea las realidades financieras de la distribución de la riqueza, por ejemplo, en el tema de la DGI, en la recolección del porcentaje que se cobra de los impuestos que se evaden, en el tema de los trabajadores que se evaden, no solamente en el sector de la clase empresarial, sino también ahora mismo en el mismo gobierno, que no están reportando hacia la Caja del Seguro Social. Y esto realmente no es que solamente enferma a la población, sino enferma a una institución que es el equilibrio, es la espina dorsal de la economía nacional de este país. Entonces pareciera que se estuviera jugando con el futuro de este país en los intereses propios de los empresarios, que no le interesa realmente tener una población, no podemos decir pobre, sino más bien en condiciones totalmente paupérrimas,
y donde, si lo queremos ver en términos económicos, desaparecería totalmente la clase media, porque pasaría con las pensiones y la tasa de desplazamiento a tener pensiones de hambre. Entonces, ese es el tema que se está jugando aquí. Y no solamente ahora lo hicieron con el sistema mixto, sino ahora integran a otra población, que es la que tiene 50 años para abajo, que estaban en el sistema solidario y se toman el aspecto financiero, que es al final lo que busca el sector empresarial, el gobierno, que pareciera que es la misma cosa al final, porque estamos en un gobierno empresarial, en cómo crear dinero, cómo crear riqueza. Ojalá fuera para invertir en las necesidades reales de los servicios que requiere la población, como educación, vivienda, salud, pero no es eso. Al final está a la luz abierta que lo que se busca es simplemente hacer negocio con la caja del Seguro Social. Y como es la única fuente de ingresos que le queda al país, es el mejor lugar para darle o tomarse realmente las arcas de la caja del Seguro Social. Ya el movimiento obrero ha dicho, tenemos una tasa que no responde realmente al mercado. El gobierno tiene responsabilidad de poner lo que no se ha puesto. El empresario tiene que pagarle a la Caja del Seguro Social el tema de la morosidad y que se ponga una tasa de un porcentaje anual en la que es la recolección del pago de los impuestos que vaya a la Caja de Seguro Social. Y en ese caso omiso, oído sordo, ha caído las palabras del movimiento obrero, que no hay que llevar al concepto de la medida paramétrica. Fíjese, además se juega con el concepto de que vamos a evitar que se suba la edad de jubilación. Como están las cosas, habría que ver si en verdad eso es mejor que tener el futuro de este país, de las pensiones, en inversiones privadas, en la Bolsa de Valores internacionales, que nadie sabe cómo va a estar su pensión. Y fuera de eso, con una tasa de desplazamiento de un 20%, que ya no va a ser 60%. Y para poder llegar, tiene que tener trabajo continuo. Y en este país no existe lo que se denomina trabajo continuo. La ley 95 es un periodo de prueba de 3 meses, a ver si la empresa te quiere contratar, te suspende, vuelve y entra a la construcción, por ejemplo, se termina la obra y cuando tú vas a ver no llega a un periodo de 30 ni 25 años de cotizaciones, lo cual quiere decir que las pensiones en este país pueden ser más bajo de 100 balboas a $200 mensual. Eso no va a Este tema, alcanzar sí. realmente con el alto costo de la vida. Gracias por ese comentario y esa contribución al debate en este Café Bayano, porque precisamente la falta de la generación de empleo en la República de Panamá, la pérdida de los niveles de ingresos económicos por parte de la clase trabajadora y el gran desplazamiento de la mano de obra calificada al sector informal de la economía crean también un caldo de cultivo negativo para el desarrollo económico en el país. Este tema no puede ser visto por separado cuando uno analiza la proyección de la Caja del Seguro Social hacia la próxima década. Y me gustaría que Juan Jóvenes, quien ha investigado sobre este tema, nos diga cuál es el escenario al que debiesen acostumbrarse los panameños y cuál sería el escenario ideal que debería conquistar la clase trabajadora en el actual debate. Quisiera partir diciendo que realmente la propuesta de la Universidad de Panamá fue hecha netamente por académicos y realmente lo que se hizo fue analizar la realidad. Y de hecho, ¿verdad? Uno de los aspectos, y después volvería a algunas cosas que están en este bloque 2. Una de las cosas que se señaló ahí es que el futuro del Seguro Social depende estrictamente de cómo camine la economía. ¿Por qué? Digo, en principio porque la fuente básica de recursos de la Caja de Seguro Social son las cuotas obrero patronales. En la medida que este país
y nosotros lo medimos, en este país la probabilidad de una persona de estar ya sea desocupada o en informalidad, en ninguno de los dos casos está cotizando, raya el 60%. Entonces, es un sistema de seguridad social que va a excluir, si seguimos con este modelo que podemos llamar transitista, que no ha generado suficiente empleo y mucho menos su empleo de carácter decente, realmente tendremos una seguridad social que no va a caminar bien. O sea, por dos motivos. Uno, porque ese desempleo y esa informalidad crea realmente una competencia fuerte dentro del mercado laboral. Y uno lo ve cuando alguien anuncia que va a abrir unos empleos, se hace una cola de 5 cuadras. Son personas que están compitiendo entre ellas por el puesto de trabajo y eso ya los economistas sabemos que eso tiende a reducir, ¿verdad? El- la- los niveles salariales. Y en segundo lugar, porque también de alguna otra manera, una de las cosas que han venido haciendo, se vio después eh, de la supuesta recuperación de la pandemia, lo que ha hecho la empresa privada es que el trabajo que antes hacían dos trabajadores ahora se lo cargan a uno. Y todo eso afecta a la seguridad social. Por eso, entre los principios de este documento hecho académicamente por la Universidad de Panamá, de hecho, se planteaba que un principio fundamental de la seguridad social, y no es inventado, es que siendo los derechos humanos, ¿verdad? Un elemento que debe ir progresando, no debe ir retrocediendo, se introdujo un principio que plantea, ¿verdad?, la no regresividad en las prestaciones de la Caja del Seguro Social. Y ahora tendremos que enfrentar el que no se ha aprobado todavía, el bloque 3. Con el bloque 3 es que vienen estas cosas que se están hablando aquí. O sea, en el bloque 3 viene el posible aumento de la edad de jubilación. En el bloque 3 viene, digamos, unas pensiones no contributivas que prácticamente no alcanzan ni a la mitad de la canasta básica alimenticia. Una pensión básica también para los que sí cotizan que no alcanza ni siquiera a llenar la canasta básica alimenticia. Y también la idea de las cuentas individuales. Cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que hay una probabilidad de que una persona o muy alta que esté desempleada o que esté en informalidad, ¿verdad?, a la larga no es cierto lo que algunos dicen de que si hay en cuentas individuales hay una seguridad de una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo básico en el sistema solidario es 60% de los 10 mejores años. En cuentas individuales no hay ni siquiera una seguridad de una tasa de reemplazo. O sea, si alguien ha estado desempleado por mucho tiempo, si alguien ha estado, ¿verdad?, en informalidad por mucho tiempo, su tasa de reemplazo puede ser el 30 o el 20%, porque no hay ninguna seguridad de una tasa de reemplazo. O sea que para la gente más vulnerable, cuentas individuales, que implica que todos los riesgos son individuales, realmente, históricamente, pues las estadísticas de los distintos países que han adaptado a esta forma de pensiones son pensiones básicamente de miseria. Eso viene, y yo creo que todavía, así como este bloque 2 salió chueco, por llamarlo de alguna manera, es mucho más importante todavía, porque eso viene desgranándose de haber definido inadecuadamente los principios. Ahora tenemos, ¿verdad?, este bloque 2 con muchos problemas. Falta todavía que planteemos otro, pero que va al bloque 3. En el bloque 3 ya desaparece con las cuentas individuales, desaparece el mismo concepto de solidaridad, porque realmente en cuentas individuales el riesgo es individual y en un país donde el gran riesgo es estar desempleado o en informalidad, ese riesgo se hace muy grande. Además de los riesgos financieros que puede pasar con la tasa de interés. O sea, ¿qué pasa si se invierten mal los fondos? Entonces, digamos, todo ese riesgo es del asegurado individual. Y creo que el bloque 3 no va a ir por buen camino, sino que va a ir en la dirección
del mismo espíritu, porque cuando los diputados decidieron mantenerse dentro de 163 y hubo el error eh, de muchos sectores sociales de meterse ahí a la escucha de la presidencia, realmente, digamos, todo eso ha conformado una situación donde los diputados están dándole seguimiento al espíritu del 163 que desemboca precisamente en un sistema generalizado de cuentas individuales. Me gustaría conocer de qué manera los trabajadores interpretan el comportamiento del órgano legislativo de las distintas bancadas que han estado ventilando el tema del segundo bloque del proyecto de ley 163 de la Caja del Seguro Social y cómo piensan que podría enderezarse el debate luego del altercado que se produjo en el hemiciclo legislativo. Adelante, Juan Samaniego. Es lamentable porque a la final la clase trabajadora tiene que levantar su voz. No le va a quedar otro camino que levantar su voz, levantar su bandera y protestar, como es lo normal que hace la clase trabajadora. Lo que no podemos permitir es tener una ley que vaya en contra de la dignidad humana y que vaya en contra realmente del el concepto de lo que se requiere para tener una vida digna. Esas son cosas inalienables del ser humano. Ni siquiera tiene que ver con el tema del panameño, sino que son cosas inalienables del ser humano: la salud, la educación, el derecho a vivienda, alimentación. Y si el sistema nos está llevando a tener unas pensiones totalmente nefastas, no nos queda otro camino que levantar nuestra voz, llamar a la unidad y encontrarnos en el mismo capítulo, lamentablemente, quizá hasta peor, del tema de la minería, donde hubo muertos, donde hubo apresados, donde hay amenazas, donde se equipó a la policía para reprimir. Entonces, pareciera que estuviéramos encaminándonos hacia allá en el concepto de algunas prohibiciones de protesta, de intimidaciones. En el Ministerio de Trabajo se detuvieron a 2 dirigentes, uno de FENACET y uno de la CTRP, de CONATO, por el simple hecho de exigirle el derecho al seguro educativo, donde han secuestrado la partida de seguro educativo para intimidar a la clase sindical, la cual está constituida en la Constitución Nacional, está constituida en la ley del Código de Trabajo, pero todo esto son mecanismos de presión que ha tenido la clase trabajadora. La clase trabajadora no se va a dejar intimidar. La clase trabajadora está creciendo en el concepto de crear conciencia ciudadana y participación en sus derechos inalienables, que son conceptos del ser humano para la subsistencia. Y no puede ser que el sector empresarial vaya en abuso y pretenda realmente llevarnos al desasosiego, pretenda llevarnos realmente a una situación caótica, donde lo que viene en crecimiento es la deserción escolar, los problemas intrafamiliares, la falta de empleo, el trabajo informal, y vamos a tener una masa totalmente de sociedad, totalmente en el concepto eh, de masa, y no en el concepto de lo que se requiere para tener una patria digna. Ahora tenemos la amenaza del norte, en la cual nos intimidan como un pantallazo para que la población piense de que, bueno, nos van a quitar el canal y qué vamos a hacer. Pero parte de eso es que el sistema está en abuso y hay que poner orden en la casa. Le toca a la clase obrera poner el orden, y eso lo vamos a hacer en la calle, llamando, si es necesario, a una huelga nacional. Muchas gracias. Lo que usted plantea hace recordar aspectos históricos. Por ejemplo, en la década de 1920, el movimiento popular se empinó para rechazar los altos alquileres en las ciudades en las que la población resentía el peso de una clase que oprimía a la población. También en 1947, el pueblo panameño rechazó en las calles el tratado que prolongaba la presencia de bases en este país. Y en 1964, el estallido social y popular se enfrentó finalmente a un aspecto histórico que estaba pendiente de solución
como era la recuperación de la zona del canal. Hoy enfrentamos el tema de la seguridad social y yo no sé si el profesor Juan Jóvenes coincide en el hecho de que este podría ser también un detonante de una nueva transformación del pueblo panameño a favor de la defensa de los derechos fundamentales que le asisten en los momentos en que el mundo se debate en una crisis global. Sus apreciaciones al respecto, profesor Juanes. Bueno, sí, porque es que, digo, todo lo que estaban probando está abusando de la población. Vale la pena, para ampliar un poco lo que se dijo antes, que en aunque se hace eh, paulatinamente, escalonadamente, se aprobó ayer elevar la cuota patronal en 3%. Y todos sabemos lo que va a pasar. O sea, para los empresarios van a entender que ese 3% simplemente es un aumento de costo y se lo van a trasladar a la población. O sea, que todo el costo de esto, ya sea subiendo edad de jubilación, ya sea con pensiones de miseria, ya sea por esta vía, se está dando sobre la población. Ahora, lo importante son dos cosas. En primer lugar, lo que señalaste anteriormente, eh, y en eso yo creo que los sectores sociales no han logrado todavía hacer el, la relación de que nunca se debió discutir el problema de la seguridad social sin discutir el estilo de desarrollo del país. El estilo de desarrollo del país es fundamental para saber qué pasa con la seguridad social. Y si nosotros caminamos en esa dirección, en la dirección de ir mostrando cómo las cosas están relacionadas, porque ya incluso algunos, incluso el presidente de la Cámara de Comercio dijo, aunque subamos la edad de jubilación no es suficiente, hay que abrir la mina. Entonces, ellos van juntando sus paquetes, ¿verdad? Generando el estilo de desarrollo, desarrollando este estilo de desarrollo, ¿verdad? Que es un estilo de desarrollo transitista y ahora lo quieren hacer además, ¿verdad? Extractivista, ¿verdad? Creo que sí se puede ir caminando en que, veamos, este sea un momento junto a la lucha por la mina, después vendrá el tema del agua, para ir, digamos, generando ya no solo la defensa del seguro social, la defensa contra la minería a cielo abierto, etcétera, sino, ¿verdad? Ir introduciendo la idea de un proyecto nacional distinto al de los sectores económicamente dominantes. Y algo que creo que también es importante en este momento es motivar a la juventud. La juventud debe entender y hay que hacer un esfuerzo grande en eso, que los más golpeados por esto van a ser los jóvenes. A tal extremo que están diciendo en los próximos 7 años no hacemos nada. Probablemente después vayan a decir, "Ah, vamos a escalonar el aumento de la edad de jubilación", pero a los que les va a caer muy duro todo esto es a los jóvenes que, digamos, ni siquiera han empezado a cotizar o que o han empezado tardíamente a cotizar y ellos son los que van a sufrir más de estas transformaciones. Eso creo que es algo fundamental para que los jóvenes realmente participen en esta lucha por la seguridad social. Efectivamente, yo creo que lo único que queda aquí, o sea, lo que tenemos que plantear ya concretamente en el seguro social, en el camino que estamos señalando, es que lo único conveniente con respecto al proyecto de ley 163, con todas sus modificaciones de Vamos, de PRD, de RM, es rechazar completamente este proyecto. Este proyecto es totalmente incompatible, incluso con todas sus reformas, con lo que sería un proyecto real de seguridad social basada en los derechos humanos. Entonces, digamos, nosotros planteamos eso. Y ese, digamos, el movimiento Panamá Solidario, eso es lo que está señalando. Y aprovechar el único documento que realmente tiene muy formalizada la forma de financiar la solidaridad es el de la Universidad de Panamá, que lo tiene anualizado, que lo tiene demostrado, señalando de que incluso en los próximos 10 años, con tres cosas fundamentales: reducir la evasión tributaria en 1,5 puntos porcentuales, está en 10,2, no debe ser difícil hacer; eliminar
esa tara que es los trabajadores informales de las empresas formales y, ¿verdad? En tercer lugar, que debía haber estado en el 2. El bloque 2 debía haberle puesto una meta al Seguro Social diciéndole, ve, usted tiene que incrementar la rentabilidad por lo menos y no menos de 2,5 puntos porcentuales adicionales. Con eso, la Universidad de Panamá ha demostrado formalmente, anualizadamente, con base econométrica, que eso simplemente serviría no solo para restablecer el sistema solidario, sino además empezar a crear una reserva para el sistema solidario, porque los seguros sociales necesitan reserva para los momentos que pueda haber crisis interna o crisis internacional, seguir pagando las pensiones. Pero esa es la línea nuestra. O sea, rechazo total y un nuevo diálogo basado en qué cosa? En los conceptos de la propuesta de la Universidad de Panamá. Muchas gracias, profesor Juan Jované. Voy a conceder a cada uno de los panelistas 2 minutos para que puedan resumir su participación a lo largo del programa. Empiezo con Juan Samaniego. 2 minutos para usted en este espacio Café Bayán. Bueno, la verdad, el movimiento obrero tiene que seguir creciendo y en la unificación de las luchas. Creo que por un lado está MPS, por el otro lado está ANADEPO, por el otro lado está los compañeros de Pueblo Unido, Taconato, está la gran coordinación con todo el país a nivel nacional, con el sector campesino, sobre todo con el sector indígena, con los sectores, si se puede llamar a los trabajadores sin trabajo, porque pasan páramo en el sector informal, para que unifiquemos a las mujeres, también hay que incluirlas, al estudiante, a la juventud, para que unifiquemos ese concepto de movimiento social por un verdadero país, por un verdadero mañana. Más que todo, simplemente si este país no unifica sus principios en una lucha unitaria, estaremos bastante viendo un futuro bastante desquebrajoso. Así que yo creo que el país está preparado, el país está llamando y si lamentablemente si el gobierno quiere eso, entonces eso es lo que va a tener en la calle. Yo no quisiera ver eso. Lo que pasó en el tema de la minería fue muy doloroso para este país, el retraso económico, pero si eso es hacia donde vamos, creo que el movimiento obrero ya está preparado para eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Samaniego, dirigente sindical. Ahora, los siguientes 2 minutos del resumen son para Juan Jované, economista y docente universitario. Bueno, es claro que el proyecto de ley 163 es absolutamente contrario a los intereses de la población. Y lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar un mecanismo, no solo, digo, la clase trabajadora juega un papel central, pero hay que sumar otros elementos. Yo creo que, ¿verdad? Los jóvenes son una prioridad. Obviamente, ¿verdad? Hay que abrirse porque esta ley no le sirve a los informales, abrirle un espacio a los informales, y eso implicaría no solo seguridad social, sino, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ayudarlos a salir de la informalidad? A los sectores medios, realmente, digamos, aquí incluso gran parte del sector profesional de este país no se puede pensar en retirarse con una pensión basada en cuentas individuales, necesita su pensión. Entonces, digamos, ese es un sector que también hay que sumar en esta lucha y realmente los mensajes deben de ser en esa dirección. Digamos, obviamente va a haber sectores que tienen tan altos ingresos que les convienen las cuentas individuales, pero a la gran mayoría, o sea, al conjunto de los trabajadores y a una buena parte de los sectores medios, incluyendo a los profesionales, a las mujeres, porque digamos, el proyecto 163, de hecho, tiene un enorme sesgo, y alguna vez podríamos hablar de eso de género. Hay que sumar esas partes para poder crear una fuerza social capaz de enfrentar a este proyecto nefasto que está siendo, ¿verdad?, modificado en su forma, pero no en su esencia, en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, ambos expositores y panelistas en este programa, por haber compartido con los televidentes
y los seguidores de Café Bayano sus apreciaciones sobre el proyecto de ley 163 que reforma a la Caja del Seguro Social. Es obvio que la resistencia que ha ofrecido el movimiento sindical, así como los movimientos populares durante las últimas semanas, revelan de que no hay uniformidad en el respaldo o en el análisis de los elementos fundamentales de esta legislación. Por el contrario, surgen dudas, aprehensiones. Asimismo, hay oposición a que la Caja del Seguro Social termine derivando su sistema de pensiones al sector privado. En cambio, hay un clamor de que la Caja del Seguro Social ofrezca a las futuras generaciones pensiones dignas que permitan un retiro honroso, decoroso y sobre todo que permita a la familia panameña tener acceso a la salud, a la protección del Estado y no ser abandonados como ocurre con gran parte de la población que hoy se encuentra sumergida en el sector informal de la economía. Café Bayano ha querido presentar con este programa un elemento diferente para generar debate en la sociedad. Es importante que el país entienda la necesidad de diálogos constructivos, respetuosos, que orienten al país frente a la necesidad de un desarrollo humano y sostenible desde el punto de vista social. Con ello, despedimos Café Bayano, invitando al selecto auditorio a que en los próximos 7 días, volvamos a encontrarnos en un análisis de los temas nacionales e internacionales que conciernen al pueblo panameño. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana.